allí frontalmente y la Platón decía que la belleza es inalcanzable. Quiere decir que si algún día se alcanza la belleza, el arte se terminó. De manera que ese mundo surreal con el mundo del pensamiento de un genio como Platón, fíjate tú qué coincidencias. Pascal decía que el universo es un círculo cuya circunferencia está en todas partes, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Y entonces ese es un manejo constante de estar intentando hacer cosas. Todavía por definición podría decirse es aquello que queremos hacer sabiendo que es imposible realizarlo. Y eso que nos lleva de una forma muy directa al mundo surrealista, resulta que en el pensamiento profundo y filosófico, también lo dicen los grandes pensadores. Y hasta llegar al final. Al final, digamos que estos vacíos y estas arquitecturas en el espacio, esculturas en el espacio, aplico mucho el azul porque el azul tambalea la nada, es la sensación de la nada, y entonces me interesa mucho que los volúmenes estén ahí puestos en algo que no existe. Vas buscando, aparece una serie de planos que al final yo voy a conseguir la captura de un mapa infinito ahí, una serie de planos en donde tú te vas a detener cuando ese zoom de tu mirada produzca en ti una cierta perturbación. Yo cojo la chapa de hierro, la cincelo, expreso lo que quiero expresar. Antes eran esmaltes, paso a la oxidación. Eso pasa por una temperatura de 1200 grados. Y los colores van fundiendo, son óxidos, que son óxidos metálicos, que puede ser un óxido de hierro, que puede ser férrico ferroso, un óxido de cobre, que puede ser cúprico cuproso, deutróxidos.
We smile over our teacups and laugh with our... Estructura para una sinfonía, vals de las varillas de un paraguas, ritmos para una fantasía. Aquí estoy con otro material, estoy con PVC, que es este que está aquí. A ver dónde tienes un horno para meter eso. Aunque después tuvimos mucha relación con él. Y Le Corbusier, que entre otras cosas estableció un sistema de medidas que lo quiso aplicar mundialmente y no pudo, que es el modulor. Yo, en cuanto vi ese sistema de medidas, me olvidé del sistema métrico decimal. Dice, bueno, este es mi sistema de medidas.